de Física General. Hoy estamos a 28 de octubre, casi iniciando pues el feriado. Y vamos entonces a estudiar la parte de fluidos. Este parcial se divide en dos partes. Una es la de trabajo y energía. Eso incluye la conservación de la energía. Y la otra parte de este parcial es fluidos. Vamos a estudiar cómo es el movimiento de los fluidos. Esto es importante porque nosotros los fluidos los utilizamos de diversas maneras. Bueno, cuando queremos inyectar medicamento, este viene en forma líquida. Cuando usted le aplica suero a un paciente, este viene en forma líquida. La sangre que circula por nuestro cuerpo viene en forma líquida y esta sangre puede ser donada para otra persona que la necesite. Entonces es importante comprender cómo se mueven los fluidos. Estos estudios iniciaron casi o un poco después del descubrimiento de las leyes de Newton. Principalmente los franceses son los que más han aportado a esta temática. Entonces, ustedes van a escuchar apellidos tipo Bernoulli. Y bien, entonces vamos a limitar, eso sí, nuestro estudio a los fluidos newtonianos. Y vamos a dejar por aparte fluidos no newtonianos. ¿Cuáles son los no newtonianos? Bueno, estos no newtonianos, y ustedes pueden buscar el experimento de la maicena, de caminar sobre maicena en YouTube. Fluidos no newtonianos son aquellos que por un breve instante de tiempo, cuando usted aplica una fuerza sobre ellos, estos se comportan como sólidos. Bien, nosotros vamos a trabajar con fluidos que sí son newtonianos. Bien, entonces aquí tenemos algo de teoría. El fluido, pues, hablamos de un estado específico de la materia. Usualmente vamos a trabajar con el estado líquido. Perdón. Entonces, actualmente vamos a estudiar cómo se comportan los cuerpos que se sumergen en un fluido, cómo se mueve el fluido a través de las tuberías y cómo afecta la presión también en la parte de fluidos. ¿Cómo nos afecta la presión? Bien, iniciamos por ahí. Vamos a ver, nosotros usamos la palabra presión en nuestro día a día. Y usted dice que está presionado cuando tiene que entregar una tarea el día de hoy, un proyecto el día de mañana y un examen muy importante pasado mañana. Considerando que tiene que asistir a clases y considerando que tiene que sobrevivir al coronavirus, pues usted tiene mucha presión. Usted está muy presionado. Bien, en física vamos a definir la presión de otra manera. Vamos a definir la presión como la fuerza que actúa sobre un área. Pero vamos a tomar, pero tiene que ser el área que es perpendicular a esta fuerza. Entonces, por eso ustedes van a ver acá. Oh, perdón. Por eso ustedes van a ver por acá. Aquí. Ese coseno del ángulo, ¿sí? Por eso van a ver ahí ese coseno del ángulo. No se preocupen, muy poco probable que lo utilicemos en los ejercicios, pero es importante que lo sepan que la presión es la fuerza que actúa sobre el área que es perpendicular, pues, a esta fuerza. Entonces, la unidad de la presión es el pascal.
El pascal no es otra cosa que el newton sobre el metro cuadrado. Recuerden, newton es la unidad de la fuerza y metro cuadrado es la unidad del área. Otras unidades que se utilizan para medir presión son los milímetros de mercurio. Esto es lo que usualmente ustedes utilizan. Esto es lo que usualmente ustedes utilizan en la parte médica, en la parte clínica, ¿sí? Mientras que los atmósferas, los bares, se utilizan un poco más en ingeniería. Pero cuando usted mide presión, por ejemplo, la presión de una persona, diastólica y sistólica, usted la va a medir en milímetros de mercurio. Bien, en meteorología se suelen usar los milibares y en física nosotros usamos los pascales o kilopascales y en la industria, por ejemplo, en las embotelladoras o en aplicaciones con tanques sellados, se suele usar el PSI, que es la libra por pulgada cuadrada. Bien, hay un valor de presión. Ok. Hay un valor de presión que no todos nosotros lo soportamos día a día y es la presión atmosférica. Vamos a ver por acá. No está. Okay. ¿Qué pasa con la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce la columna de aire que tenemos sobre nosotros. Es decir, nosotros aquí donde vivimos, en el planeta Tierra, en la atmósfera hay aire, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos aire hasta, vamos a ver, hasta creo que aproximadamente 10 kilómetros sobre nosotros hay aire. Entonces ese aire, bueno, todo ese aire tiene un peso y ese peso lo soportamos nosotros. De manera que hay una fuerza ejercida sobre nosotros debido al aire. Y de ahí sale la presión atmosférica. Entonces, una atmósfera es equivalente a 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Esto que tenemos aquí, perdón. Bien, y una atmósfera estándar se define como la presión que sostiene una columna de mercurio de exactamente 76 centímetros de altura al nivel del mar a 0 grados. Verán, la presión, ok, dado que la presión atmosférica, perdón, termino con esto para la presión atmosférica, dado que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire que está sobre nosotros, significa que a medida que usted incrementa su altura sobre el nivel del mar, tiene menos aire sobre usted, es decir, la presión sobre usted es menor. Entonces es lógico que la presión varíe con la altura, eso lo vamos a estudiar en esta unidad. ¿Qué efectos tiene sobre la salud? Bueno, dado que a mayor altura la presión es menor, el oxígeno en el aire se encuentra más disperso, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que usted con una inhalación ya no recibe la misma cantidad de oxígeno que recibía en su hábitat natural. Esto implica que usted tiene que respirar más veces para obtener la misma cantidad de oxígeno. Eso explicaría entonces por qué Bolivia le puede ganar a la selección de fútbol de Argentina jugando en Bolivia, si juegan en La Paz, que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es explicable que toda la selección argentina se canse ya para el segundo tiempo y puedan perder. Es la única manera. El otro ejemplo es como a la selección de Honduras solía irle muy mal cuando jugábamos en el Estadio Azteca contra la selección de México. Y eso es debido
a la altura a la que se encuentra el estadio. Bien. Otra propiedad importante de la materia es la densidad. Esta la estudiamos en el laboratorio de esta semana. La densidad se define como la masa sobre el volumen. Y básicamente nos dice que tan compacta es la materia de una sustancia. Es decir, si yo agarro un bloque de plomo de 2 centímetros por 2 centímetros y agarro un bloque de aluminio que mida exactamente lo mismo, vamos a notar que el bloque de plomo es más pesado que el bloque de aluminio. Esto es porque la densidad del plomo es mayor a la densidad de aluminio. Entonces yo en el laboratorio esto lo explicaba como, imagine usted que el que tiene, no tiene un bloque, sino que tiene una caja. Y entonces resulta que la caja que está hecha de plomo, usted le puede, aunque sea del mismo tamaño que la de aluminio, usted le puede meter más masa. Usted le mete masa, le mete masa, le mete masa. Y le cabe más que en la de aluminio, por eso es que queda más pesado. Pero bueno, solo quería decir que la densidad del plomo es mayor que la del aluminio y aunque los dos cubos midan lo mismo en dimensiones, en longitud, en volumen sería, el plomo será más pesado. La unidad del Sistema Internacional para la densidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Pero también es posible que tengan gramos sobre centímetro cúbico. También es posible. Así lo trabajamos incluso en el laboratorio. Luego tenemos algo que se llama la gravedad específica relativa. Esta cantidad es muy utilizada por los químicos farmacéuticos, o al menos en una clase sí la utilizan bastante. Y no es más que la densidad de la sustancia dividida la densidad del agua. Que en el sistema, en el sistema internacional sería eso, gravedad específica relativa. Pero si es el sistema CGS que mide todo en centímetros, gramos y segundos, resulta que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, en el sistema CGS la densidad del agua es 1. Y por eso es que ustedes observan ahí. Por eso es que ustedes observan aquí la densidad de la sustancia sobre 1. Bien, entonces, la gravedad específica sirve para hacer cálculos de cuánto material se puede extraer de una labor minera. También es usado para determinar la cantidad de compuestos sólidos disueltos en la orina, como la glucosa, las proteínas o los electrolitos presentes. Es muy usado en análisis de laboratorios clínicos para pacientes con ciertos problemas de salud. Y aquí tenemos entonces la densidad de algunas sustancias. Nosotros en el laboratorio estuvimos trabajando con los metales. Y si no me equivoco, nosotros obtuvimos, al menos con mis estudiantes, una densidad de 8.69, algo por el estilo. O yo les di el ejemplo, una densidad de 8.60 y algo. Esa se acercaría mucho a la densidad del latón. Aunque también, dependiendo de la incertidumbre, podría ser cobre. Vea usted que las densidades del latón y del cobre son bastante similares. Son similares. Entonces, por la incertidumbre del experimento, usted podría equivocarse y decir que es cobre cuando en realidad es latón o viceversa. Pero observen ustedes que para el oro es un valor muy diferente que para el vidrio, muy diferente que para el hielo y diferente que para el plomo, plata y madera. O sea, es decir, note que la plata y el oro tienen densidades diferentes. Es decir,
fácilmente yo puedo distinguir mediante el experimento de Arquímedes, yo fácilmente puedo distinguir una cadena que sea de oro de una cadena que sea de plata. Solamente necesito los instrumentos de laboratorio. Vean ustedes que la sangre tiene una densidad de 1.05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es 1.00 por 10 a la 3. Aquí está el agua. Entonces, la sangre se puede modelar para efectos prácticos. Si usted no se acuerda de la densidad de la sangre, se puede modelar como agua dulce o incluso como agua de mar, pero como la que usualmente conocemos es la del agua dulce, por eso la comparamos como agua, la trabajamos como agua dulce. Entonces note que el agua de mar tiene una densidad un poco mayor que el agua dulce y la sangre es más densa también que el agua dulce. Bien, y bueno, vamos a ver. Ok, hay diferentes maneras de medir la presión. Aquí volvemos con la presión. Lo que se usa usualmente es un dispositivo llamado manómetro. Este manómetro, que en el ámbito clínico consta de una banda que se puede ajustar a su brazo y una bomba con la que usted infla la banda que amarró a lo largo del brazo, que amarró alrededor del brazo. Usted la infla y bueno, a partir de ahí usted puede medir la presión de una persona. En este caso están usando un dispositivo, un manómetro. Este manómetro, pues, un manómetro de tubo abierto también sirve para medir la presión. Resulta que la presión que el manómetro va a medir, que sería la presión que ejerce este gas, la presión medida es la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura que alcanza este fluido. Entonces, la presión, aquí ya podemos ver que la presión depende de la altura que tenga esta columna de fluido. Y a este tipo de presión, que incluye a la presión atmosférica, nosotros le vamos a llamar presión absoluta. En el manómetro de tubo cerrado podemos sí medir la presión atmosférica, dado que la presión manométrica es 0. Ok, hay presión atmosférica y presión manométrica. Por ejemplo, si yo hubiera cerrado el tubo en este extremo, yo anulo el efecto de la presión atmosférica y únicamente me hubiera quedado la presión manométrica. Es decir, que la presión manométrica sería la presión que ejerce únicamente este gas, sin tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Dónde miden ustedes presión manométrica? Bueno, cuando miden la presión para saber si las llantas de un automóvil les hace falta o no aire, bueno, ahí tienen presión manométrica. Si tienen un tanque de oxígeno, nitrógeno o algún otro gas que utilicen en el ámbito médico, pues la presión que miden en ese tanque es presión manométrica, porque el tanque, tanto el tanque como la llanta, son sistemas cerrados. Bien, entonces, bueno, este manómetro de tubo cerrado sirve para medir la presión atmosférica y así es como determinaron que dependiendo de la altura variaba
el inventor de este dispositivo es Evangelista Torricelli. Y estos son uno de los mejores experimentos de la física porque con poca tecnología usted puede hacer mediciones muy buenas. Desde mi punto de vista, claro está. Bien, entonces acá tenemos el medidor de presión de los neumáticos. Este mide presión manométrica. ¿Sí? Y entonces, si usted desea saber cuál es la presión absoluta, usted debe tomar la lectura de presión manométrica y sumarle la presión atmosférica. Y así usted obtendrá la presión absoluta. Bien, aquí tenemos el esfigmomanómetro, es el dispositivo que les mencionaba que sirve para medir la presión. Bueno, vamos a seguir. También los hay en automático, para que usted se mida la presión usted solo. Tenemos acá, esto sí hay que mencionarlo, nosotros medimos dos tipos de presiones, la sistólica y la diastólica. Entonces, bueno, se toman los valores 120-80, son milímetros de mercurio. Aquí hay varios criterios médicos para saber si usted es o no es hipertenso. Hasta hace un tiempo se manejaba que 120-80 era una presión, era el límite de presión saludable. Es decir, si usted tenía una presión más alta de 120, de 120-80, ya se consideraba como un caso de hipertensión. Pero actualmente, entonces 120-80 se consideraba bien, todavía se consideraba bien. Pero actualmente se dice que 120-80 ya más bien sería una persona que tiene tendencia a ser hipertensa. En lo personal, cuando ustedes se ejercitan, la presión, su presión suele ser menor a este valor. Antes, y yo hablo de mi caso, cuando yo no hacía ejercicio, mi presión sí andaba en 120-80. En 2018, yo comienzo a hacer ejercicio con regularidad, entrenando, corriendo 10 kilómetros, haciendo 100 flexiones. Yo logré bajar mi presión, ya claro, de forma natural, a puro ejercicio, a 110-70. Y en ese valor me he mantenido incluso hasta hace poco, 110-70. Ya es una presión más saludable. Bien, entonces acá tenemos la presión también arterial para caninos, felinos, equinos y bovinos. Bueno, ahí tenemos un par de fotos también de cómo se toma la presión en los animalitos. Vemos que los felinos caminan con una presión de 160-100. Los caninos entre 140 y 160. Los bovinos y equinos, los bovinos 150 y los equinos 90-110. Entonces, nosotros tenemos valores de presión menores, o nuestros valores saludables son menores. Esto implica también que el corazón trabaja menos para bombear la sangre. Bien, bueno, vamos a... Bien, presión y profundidad, aquí solo hablábamos entonces que si usted desea calcular la presión en el fondo del recipiente, de aquí, de todo esto, lo más importante es esta última línea. Si usted desea calcular la presión absoluta en el fondo de ese recipiente, pues esa presión será la atmosférica más la presión que le ejerce la columna de fluido que usted tiene ahí. Y para saber entonces cuánta presión ejerce, dependerá de la densidad, la gravedad y la altura. Por cierto, esto de aquí
No, la densidad no es una letra P. Yo sé que se parece mucho a la letra P, pero no es una letra P, es la letra griega Rho, que parece una P, pero no es una P. Bien, y entonces, principio de Pascal, que es el tema que vamos a evaluar en prueba para este segundo parcial, dice que la presión que se aplica en un fluido que se encuentra encerrado, es transmitida sin pérdida a todos los puntos del fluido y las superficies que lo contienen. Es decir, que la presión que yo haga sobre el punto F acá, la presión ejercida aquí, es la misma presión que se va a sentir en todos los puntos. Esto, bueno, es muy importante porque bueno, vamos a ver aquí. Yo puedo, aplicando poca fuerza, y debido a que la presión es igual siempre, yo puedo aplicar poca fuerza aquí y obtener una fuerza bastante grande en este lado que me permita levantar un automóvil. Y esto es únicamente con el principio de Pascal. ¿Cómo se hace? Bueno, para eso es esta diapositiva de acá. La presión en el punto donde yo acciono y en el punto donde esté el automóvil deben ser iguales. Eso implica que esta relación de fuerza sobre área también debe ser igual. Pero como la fuerza que yo estoy aplicando es pequeña en comparación a la que necesito para levantar el automóvil, yo tengo que construir mi dispositivo, yo tengo que hacerlo jugando con las áreas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer que el área donde yo aplico la fuerza sea muy, muy pequeña para que en general eso aumente el valor de la presión. Y por otro lado voy a hacer que el área donde esté el automóvil sea lo más grande posible. ¿Sí? De manera que al ser esta área muy grande, si yo quiero mantener la misma presión, pues esta fuerza debe ser más grande también. Y entonces, aquí, bueno, este de aquí abajo es el despeje de esta ecuación de aquí arriba. Notan ustedes que como el área final, o mejor dicho, el área O es más grande que el área I, que el área inicial. Entonces, digamos, asuma que el área que AO es dos veces AI. O sea que cuando usted haga esta división, usted obtiene que la fuerza que actúa sobre el auto es dos veces la fuerza que usted aplica. Ah, ok, pero eso era cuando el área es dos veces mayor. ¿Qué pasa si el área es 1000 veces mayor? Ok, quiere decir que la fuerza que experimenta el automóvil es 1000 veces la fuerza que usted aplicó. Entonces tenemos este efecto multiplicador de la fuerza. Y quien nos hace posible eso, pues, es el principio de Pascal, dado que la presión se mantiene igual en ambos puntos. Ok, principio de Arquímedes, este lo estuvimos observando, lo estuvimos estudiando en el laboratorio, y dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad igual en magnitud al peso del volumen de fluido desplazado. En otras palabras, entonces, la fuerza, o sea, todo objeto que se sumerge en un fluido va a experimentar una fuerza que va en dirección contraria al peso. Y el valor de esa fuerza básicamente depende del volumen
del volumen del objeto que usted introduzca en el fluido. Y ese volumen del objeto es igual al volumen del fluido que se desplaza. De manera que usted puede escribir la fuerza de flotación de esta manera. Densidad del fluido, el valor de la gravedad y el volumen de fluido que se ha desplazado. Si no tiene estos datos, ok, bueno, puede ser entonces la masa del fluido desplazado multiplicado por la gravedad. Esta sería la fuerza de flotación. Bueno, una aplicación del principio de Arquímedes son los globos. Todos los globos tienen una llamarada, creo que se puede ver por acá. Y lo que hace esta llama es calentar el aire. Calentar el aire dentro del globo. Y eso hace que el globo flote porque el aire caliente es menos denso que el aire frío. Es decir, el aire caliente flota sobre el aire frío. Entonces, en este caso, si nosotros calentamos el aire, este va a flotar sobre el aire que esté alrededor. Así funciona entonces el principio de los globos. O lo llena con helio, cuya densidad es menor que la del aire, y también flota. Ok, aquí tenemos entonces, aquí tenemos el análisis para un objeto. Bueno, viene diciendo lo mismo que ya venía diciendo hace un momento. El objeto flota si la densidad es menor que la del agua, se hunde si la densidad es mayor que la del agua y permanece en equilibrio si la densidad es igual a la del agua. Y hacen una deducción aquí de la fuerza de flotación en términos de la densidad del fluido, la densidad del objeto y el peso del objeto. Okay. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos gráficamente qué es lo que ocurre con las densidades. Y nos vamos a quedar por aquí el día de hoy, jóvenes. Quedo agradecido por su atención. Vamos a continuar con la parte de fluidos el día de mañana. Es muy poco lo que nos hace falta, previo a resolver los ejercicios prácticos.